Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rosita Cocina. Para el día de hoy les queremos enseñar a hacer esta deliciosa torta de mazorca o de maíz tierno. Aquí están los ingredientes, el ingrediente principal que es el maíz tierno, polvo de hornear, huevos, azúcar, leche en polvo, queso doble crema, dulce de guayaba o aquí en Colombia mejor conocido como bocadillo veleño y una pizca de sal. Si en su país no consiguen el dulce de guayaba o el bocadillo veleño, pues este es un ingrediente opcional. Muy bien, aquí tenemos nuestros ingredientes. Aquí está el dulce de guayaba para que ustedes lo puedan ver. Tenemos el queso, la masa del maíz. Esta masa de maíz no contiene ninguna harina agregada, solo es el maíz. Vamos a derretir a fuego lento la barra de mantequilla, a fuego lento para que no le cambie el sabor a la mantequilla ni se nos vaya a quemar. Ya cuando esté derretida y esté tibia, se la agregamos a la masa del maíz. Si ustedes pueden comprar el maíz ya molido, pues muy bien. Si lo compran desgranado, entonces en la casa lo que van a hacer es licuarlo con los huevos, con los 4 huevos, y un poquito de leche líquida, ¿sí? Para que le puedan dar la textura. Aquí adicionamos el azúcar, 230 gramos. Si deciden no ponerle bocadillo o barra de guayaba a la torta, entonces deben aplicar más azúcar, deben poner 260 gramos de azúcar. 230 aplicamos normalmente y le adicionamos 20 o 30 gramos más según el gusto de ustedes. Así como estamos haciendo esta preparación, queda muy buena de dulce, no queda repugnante y tampoco queda sin dulce, queda muy deliciosa porque recuerden que el dulce de guayaba le da un poco más de dulce. Pero si no le aplican el dulce de guayaba, entonces pónganle 20 o 30 gramos más de azúcar. Aquí fuimos agregando los huevos poco a poco y fuimos mezclando también poco a poco con la masa. Vamos a ponerle acá la pizca de sal y la leche en polvo. Aquí estamos poniendo los 18 gramos de polvo de hornear, que es el que nos va a permitir que le dé lo esponjosito a la torta, además que la torta pueda crecer. Y ya tenemos aquí nuestra masa lista. Vamos a engrasar el molde, lo podemos hacer con aceite de cocina o lo podemos hacer con mantequilla. Lo engrasamos bien engrasado para luego agregar la harina al molde o enharinarlo. Esto con el motivo de que la torta no se vaya a pegar al molde a la hora de desmoldarla, ¿sí? Entonces que quede bien enharinado y bien aceitado. Aquí por ejemplo me quedó una manchita sin aceite, entonces voy a ponerle ahí para que se pueda pegar bien la harina. Ahí está. Entonces aplicamos la primera capa de masa, la extendemos muy bien y empezamos a repartir el queso, ponerlo bien repartidito. Cuando ustedes parten los pedazos de esta torta, les sale queso por todos lados. Entonces la idea es que ustedes puedan poner el queso en partes iguales. Ponemos otra capita de masa. Vamos agregando más queso. Este queso aquí se llama queso pera. ¿Sí? Es un queso que no tiene, tiene buena sal, pero no es un queso salado. ¿Sí? Porque es que el toque de sal que les da este queso es delicioso. Si ustedes en su país no lo conocen como queso pera o tipo paipa, entonces busquen ese queso que se puede deshojar por telitas. Es un queso que contiene sal. Hay algunos quesos que son doble crema que son bajos en sal
esos quesos no le van a aportar muy buen sabor a la torta. Busquen que tenga buena sal, pero que no sean quesos salados. Aquí aplicamos la capa de dulce de guayaba. Apliquen una capa fina de dulce, no pongan mucho dulce porque si no les va a quedar la torta muy dulce. Esta pasta de guayaba cuando se cocina, cuando se derrite, es muy rendidora. Entonces cuando partimos la torta, el dulce sale por todos lados, queda súper delicioso, pero no es bueno que apliquen mucho. Ponemos la última capa de queso. Aquí está. Este quesito se va a dorar encima y le va a dar una presentación muy bonita. Entonces sacudimos muy bien el molde para poderlo llevar al horno, para sacarle el aire que haya quedado dentro de la masa. Se sacude muy bien este molde. Bueno, vamos a llevarlo al horno. Aquí lo pusimos a 190 grados. Vamos a dejarla 55 minutos en el horno. Hay algunos hornos que tienen muy buen calor, lo pueden dejar a 180 grados. Y vamos a estar pendientes. Aquí nuestra torta ya lleva media hora. Miren cómo ha crecido, se ve bien esponjosita y el queso que quedó encima ya se doró. Aquí ya pasaron los 55 minutos y vamos a hacer la prueba del palillo o del cuchillo. La idea es que salga limpio. Introducimos el palillo y si sale untado de masa, entonces todavía no está la torta. Pero si sale limpio, entonces ya es hora de sacar la torta del horno y vamos a dejarla enfriar acá media hora. Vamos a dejarla acá que se enfríe media hora para poderla desmoldar. No la desmolden estando caliente porque se les va a desbaratar. La idea es dejarla enfriar bien. Ya cuando esté fría, con esta paleta o con un cuchillo vamos a ayudarla a desprender de los lados para que salga con más facilidad. Muy bien, aquí la estamos poniendo en un plato. Volteamos el molde encima de un plato, le damos unos golpecitos antes de empezarla a sacar y aquí ya la tenemos en una bandeja. Vean qué ricura, qué belleza, qué presentación. Vean el queso cómo quedó doradito encima. No, esto es una belleza. Me da pena con ustedes antojarlos de esta deliciosura, pero tenemos que probarla, tenemos que partirla. Y esto lo vamos a hacer delante de ustedes. Así que si quieren probarla, simplemente es prepararla. Ya vieron lo fácil que es la preparación. Súper fácil. Además que los ingredientes en cualquier lado se pueden conseguir. No son difíciles de encontrar. Aquí estamos sirviendo el pedacito. Mire qué ricura. Aquí se puede ver el dulce. Se puede ver el queso derretido en la masa. Ese queso le da un toque de sal, una delicia. Ustedes no se imaginan. El dulce es opcional, pero el queso no. O sea, el queso va en la torta. Espero que les haya gustado, que le vayan dando like a este video porque vienen recetas muy deliciosas, tanto colombianas como de otras partes. Yo les cuento que quien preparó esta torta fue mi mamá, ella se llama Rosita y créanme que les tiene unas recetas muy ricas que ella irá subiendo poco a poco al canal. Yo les voy grabando, les voy contando cómo nos fue con las recetas y también con el permiso de ustedes tengo que ir probando porque no voy a estar grabando sin probar. Yo soy mejor dicho, la más antojada haciendo estas recetas con todos estos olores tan deliciosos. Entonces, bueno, llegó la hora de meterle un mordisco a este pedazo de torta. No, esto es una delicia. Esto es una delicia. Tienen que hacerlo, tienen que darle like, suscribirse y activar la campanita de notificación. Nos vemos en el próximo video.